ya hemos terminado con la completación del pozo, que bajamos el casing, y ahora vamos a ver el test. Nosotros hemos aprendido bien. Nuestro curso primero, a través de los registros, hemos aprendido primero a determinar las propiedades petrofísicas. Es lo primero que hemos aprendido. Mediante estos registros, que son como fotografías que se bajan al pozo y nos reflejan información del reservorio. Con estas propiedades petrofísicas, hemos dicho, calculamos los famosos NP, que es lo que vamos a esperar producir, y esta es la gran tarea de los ingenieros de producción, llegar a sacar estos NP. Hemos aprendido también la parte para sacar ese NP, la parte de completación, y con ello seleccionamos los intervalos que vamos a avaliar y definimos el sistema de completación que vamos a poner, que hemos dicho puede ser open hole, casing ranurado, casing cementado, se valea. Bien, y ahora viene el pago por ver. ¿Qué es pago por ver? Yo siempre uso la palabra pago por ver. Hay que ver. Construí la casa, ahora voy a vivir ahí. Si no se cae, está bien. Si se cae, me fregué. Bueno, ese es el pago por ver. ¿Y cuál es el pago por ver aquí? Justamente ver la producción. Todo esto, toda la música que hemos hecho, desde la perforación, todo ese movimiento que hemos hecho, perforamos, completamos, todo, pago por ver es eso. ¿Cuánto vamos a producir de ese pozo? Y dentro de eso nosotros de producción puede suceder dos caminos. Que justamente tengamos una buena producción, y esa buena producción nos va a reflejar para poder determinar en el futuro, a través de un gráfico de tiempo y producción, cómo va a venir la producción y hasta dónde voy a poner estos NP, que es lo que yo traté de calcular. Y nosotros con esta producción inicial, Q-inicial, y con esta proyección de curvas de declinación que van a estudiar, vamos a determinar en la producción, este es el límite, es decir, ese límite económico puede ser un barril, 2 barriles, 3 barriles, que va a depender del precio, del crudo, de los costos de operación, y voy a determinar estos NP. Y entonces, el ingeniero de producción dice, bueno, en el reservorio habían NP 100.000 barriles, y de acuerdo a esta curva que yo tengo, solamente van a haber 20.000. ¿Qué quiere decir? Faltan 80.000 barriles, porque estamos asumiendo que estos están bien calculados, pero también puede ser que no estén bien calculados, y ahí está el detalle del ingeniero de producción. Entonces viene la pregunta, ¿qué pasa? ¿Cómo sé que efectivamente estos NP están correctos?
o si esta producción que estoy haciendo tiene algún problema. No he bajado el equipo bien, no he optimizado, las condiciones de operación no están buenas. Entonces, uno de los primeras razones que me permiten analizar el reservorio son lo que llamamos bottom hole pressure, presiones de fondo. ¿Con qué fin? Con el fin de conocer la presión del reservorio y las presiones de flujo para un determinado caudal. Conociendo la presión del reservorio y las presiones para determinado caudal, hacemos lo que estudiamos en producción 1, determinar la famosa IPR y saber si efectivamente el pozo va a producir bien, y si no produce bien, qué es lo que está pasando y qué debemos hacer. Si encontramos que lo que estamos viendo aquí lo confirma la IPR, decimos estos NP fueron mal calculados. Pero si esta producción de aquí tiene problemas, entonces pasamos a la fase que le llamamos estimulación, para poder, ¿qué cosa? Remediar y recuperar la producción que no estamos sacando. Y entonces decimos, aquí en este tiempo T voy a estimular y de repente la producción sube, y entonces digo, ahora sí, estos NP que están arriba son los NP que me ha permitido hacer la estimulación. Y recuerden que todo esto estamos usando la energía del reservorio. Por lo tanto, esto se llama recuperación primaria. Todo esto es recuperación primaria. Primero, por la propia energía, y segundo, usando esa propia energía, haciendo una estimulación para poder determinar lo que hacemos. En la práctica nosotros decimos, tenemos que hacer un workover, un retrabajo. Si vemos que el pozo está produciendo y miramos que no vamos a poder alcanzar la producción, o ahora, en estas condiciones que tenemos ahora, que ya las empresas operan un campo por un tiempo determinado, entonces, ¿qué dicen las empresas? Todas. Tenemos que buscar cómo aceleramos producción, dicen. Es decir, cómo sacamos todo en el menor tiempo posible, y sacar ese todo en el menor tiempo posible es hacer, primero, estimulaciones. Para que, estando aquí, estimulo, y ahora sí, esto que está acá, va a ser todito eso, va a ser los NP que deben acercarse a los NP que yo tenía acá. Claro el mensaje. Ya el trabajo de perforación y completación acabó. ¿Y qué quedó? Producto. Y el ingeniero de producción es el que va a cargar al muerto. Él va a hacer este análisis que estoy mencionando acá, para ver si la producción que tengo está bien, o hay algún problema que yo no puedo estar sacando la producción que ese pozo o ese reservorio me ha dado. Todo esto lo hace el ingeniero de producción, y una de las primeras herramientas para hacer este análisis es las presiones de fondo. Y hacer esas presiones de fondo, ¿con qué motivo? ¿Con qué razón? Para construir las IPR. Si ustedes recordarán producción 1,
Le decían, no, para construir un IPR necesitamos ¿qué cosa? La presión del reservorio, ¿qué más? La presión de burbuja y una prueba de producción a una determinada presión fluye. Y con eso hacíamos la IPR. Tenemos acá la presión del reservorio y aquí tenemos las pruebas de producción para construir la IPR. ¿Ya? Entonces, por esa razón, que este curso se ha repartido en dos tramos. El primer tramo es cómo saber cuánto hay y el segundo tramo, cómo sacar eso que tenemos en el reservorio. Y si no lo sacamos, porque la forma como vemos si estamos sacando es mediante las estadísticas de producción. Por eso nosotros en producción tenemos en papel cartesiano, primer papel que tenemos en papel cartesiano, donde va la producción, el caudal y el tiempo. Y todos los días vamos bloqueando. Y también tenemos el otro papel, el papel semilog. Y aquí es el tiempo y aquí el logaritmo. Y ahí podemos ver si esta pendiente, si esta producción que estábamos dando hasta este tiempo es el tiempo t sub 0 que lo arrancamos hasta el tiempo t, va a seguir una tendencia y podemos nosotros extrapolar hasta la producción de abandono, hasta los NP, hasta el Q de abandono. ¿Qué es el Q de abandono? Es la producción que ya no me paga. Y ese Q de abandono depende del precio del crudo, de los impuestos, de las regalías y del costo de operación. En ese momento, cuando los precios del crudo, ¿por qué creen ustedes que cuando el precio del crudo baja, las empresas dicen, vamos a cerrar el campo? Porque al bajar el precio del crudo, ¿qué pasa con este valor Q? Aumenta. Y entonces al aumentar, dice, mi pozo está produciendo esto, está 5 barriles, mi límite económico es 10. ¿Voy a seguir produciendo? Si 5 y yo necesito 10, cierren el campo. Entonces, estas reservas, estos NP, son función del precio del crudo. Y por eso cuando nosotros hallábamos rentabilidad, ¿qué decíamos? ¿Qué rentabilidad? Ingreso menos egreso dividido, multiplicado por el impuesto, que es utilidad neta, y esa utilidad neta dividido entre la inversión para ver rentabilidad por cada dólar invertido. ¿Ya? Bien, entonces ahora vamos nosotros a concentrarnos, y para su cultura, en la estimulación yo la defino de 3 partes. Primero, la estimulación tiene que ver con la litología de la formación. Y eso nosotros lo obtenemos ya sea por núcleos o por los cores, los cortes que vamos obteniendo en la perforación. Y ahora hay una técnica que saca muestras laterales. Se baja una herramienta y capta muestras de la formación que nos sirven para analizarlas. Ya casi nadie corea, porque corear es muy caro. ¿Qué es lo que hacemos? Bajamos una herramienta para sacar muestras. Y ese registro se llama TXT. Bajo un registro TXT y saco muestras de la formación, y esas muestras las voy a analizar como si fueran cores, para determinar esas propiedades petrofísicas del reservorio, que las corroboro con los registros eléctricos. Muy bien. Entonces decía que la estimulación, en mi concepto, porque todo lo que yo les enseño aquí es lo que yo, Peter Morrison es lo que dice. Puede venir Cantaruna y él les dice otra cosa, y esa es su opinión de él. Viene Juan Carlos Aliaga y les dice otra cosa, es su opinión. No quiere decir que está mal, son sus opiniones. ¿Quién es el que va a decir está mal? Son ustedes, pues. Ustedes son los que van a decir, no, el que
Piedra está diciendo Timaná o el otro, no sé. Ya, ustedes son los que deciden. Yo les digo, fruto de lo que yo creo en mi experiencia de los 40 años como ingeniero de petróleo, de los cuales he tenido 35 años en el campo, en la operación, y ahora ya tengo 10 años en la docencia, 20 años en la docencia. Bueno, los tipos de estimulación son primero, y dependen de la litología, primero los ácidos matriciales. Si yo tengo que mi formación, esta es mi formación, veo que tiene carbonatos, en la muestra analizo, hay carbonatos, entonces digo, para estimular esta formación, voy a hacer un trabajo de acidificación matricial. Luego 2, fracturamiento. Fracturamiento hidráulico. Si veo que esta formación tiene baja permeabilidad, que no se mueven los fluidos, entonces, ¿qué digo? Voy a hacer fracturamiento hidráulico. Básicamente, esos son los más importantes. El tercero, antes de hacer una acidificación o un fracturamiento, hago un análisis para ver si puedo revaliar o ampliar el intervalo a balear. ¿Qué significa eso? Si yo tengo mi formación antes de hacer ese, porque todo esto es litología, pero antes de hacer esto yo veo que vengo acá y digo, hemos baleado eso nada más. Entonces pregunto, uy, esto lo han baleado con unas cargas de 5 gramos, o sea, no ha habido mucha penetración. Entonces digo, voy a ponerle cargas de mayor penetración y entonces revaleo nuevamente con cargas de mayor profundidad. Si a pesar de eso el pozo no mejora, digo, bueno, entonces voy a ampliar el baleo. Este es ampliar. Voy a balear esto también. Si a pesar de eso no hay resultados, entonces ya pienso, hago un ácido o un fractura. Esas son las técnicas que debemos hacer para mejorar la productividad del pozo. ¿Ya? Todo esto lo podemos hacer, todo esto lo hacemos siempre y cuando tengamos una presión del reservorio que dé la energía para sacar los fluidos que tengo dentro del pozo. Y en términos prácticos, si el gradiente del reservorio es mayor de 0.08 psi por pi hora, si ese gradiente del reservorio, ¿qué es gradiente del reservorio? Bottom hole pressure static entre la profundidad del Tatum plate. Eso estudiamos gradiente del reservorio. Y entonces, si ese gradiente del reservorio es mayor que 0.15, dice, todavía puedo hacer estimulación, puedo sacar petróleo de ese reservorio. Pero si este gradiente es menor de este valor, perdemos plata y tiempo haciendo cosas. Y entonces aquí viene ¿qué cosa? Este valorcito. Bottom hole pressure static, que es lo mismo decir presión del reservorio. Por eso es la razón que en este curso se ha incluido este tema. Bottom hole pressure static, que es lo que vamos a estudiar. Bien. Entonces,
nosotros tenemos ya, este es el casing, el flux collar, el intervalo validado, y nosotros bajamos un registrador. Este registrador aquí es debajo del cabezal. Aquí está el master valve, y este equipo se le llama Slick Glide. Conocido el equipo para bajar ese muestreador para tomar la presión, se llama Slick Glide, que es un equipo de cable delgado. Ya, tienes un motorcito para que pueda levantar el cable. Es el equipo más pequeñito que usamos nosotros en nuestro negocio, el Slick Glide. Y yo bajo con cable, este cable es delgado, generalmente de 1/4 de pulgada o menos, 3/16. Bajamos, colocamos aquí el registrador y nos posicionamos frente a la formación en el punto D. Siempre que podamos, bajamos ese registrador hasta el punto D. ¿Ya? Si es que creemos que puede haber arena y que este registrador puede quedar atrapado por la arena, lo colocamos más arriba. Pero la presión que vamos a medir debe ser la presión siempre al punto D. Así que si a mí este registrador lo ponemos por acá y mido acá esta presión que estoy midiendo es esta profundidad de prima. Y yo quiero el registrador a la presión D. Entonces yo le tengo que sumar este pedacito de presión para llegar al punto D. Y esa presión al punto D es lo que yo llamo bottom hole pressure static. Aquí voy a tener el bottom hole pressure static. Y aquí a cualquier presión simplemente voy a decir bottom hole pressure. ¿Me dan cuenta? Cuando yo digo la presión de fondo de ese reservorio, de ese pozo es tanto, y cuando yo digo la presión del reservorio, ¿qué estoy refiriéndome a dónde? Al punto medio de la formación productiva o del intervalo que yo estoy produciendo. Esa es la diferencia entre presión de reservorio, bottom hole pressure static, y cualquier presión que no esté en el punto medio se llama simplemente bottom hole pressure. Pues cierto, la presión de fondo a 5.000 pies es tanto, el punto medio está a 8.000 pies, quiere decir que yo necesito calcular, sumarle esos 3.000 pies de la presión que pueden ejercer para llevarla y medirla al punto D. Bien, entonces ya sabemos aquí, el equipo para hacer esta prueba se llama Slick Glide. Muchos le dicen equipo de Wareline, pero no es un equipo de Wareline. Ya, es un equipo de cable delgado, Slick Glide. Lo llevan en la camioneta, lo ponen ahí, tienen su pequeño mástil, su poleita para que bajen el cable. Aquí está el master valve. El master valve lo abrimos, baja, y entonces ahora tenemos dos tipos de pruebas para este registrador. Una prueba, la primera, es pozo cerrado. Cuando nosotros cerramos el pozo, estamos midiendo, estamos tratando de medir la presión del reservorio a esa profundidad D. Pero cuando la presión en el cabeza, PWH, se ha estabilizado. Pozo cerrado, pretendemos determinar la presión del reservorio, ese es nuestro objetivo.
cuando hacemos pozo cerrado, que esta prueba se conoce como build-up, o restauración de presión, le conocen otros como nombre. Esa prueba se hace de dos maneras. La primera es cierre en cabeza. Este se llama la primera, esto que estoy poniendo acá, presión en cabeza estabilizada, es cierre en cabeza. Es decir, cierro el pozo y estoy mirando cuánto está la presión en cabeza. Es decir, si yo coloco acá en el cabezal un registrador y yo veo aquí en cabeza, esta es la presión en la cabeza, este es el tiempo, comienza la presión 0, me marca un valor inicial, una presión en cabeza inicial 0. Comienza el tiempo a transcurrir y la presión comienza a crecer hasta que llega un momento que se estabiliza. En este momento, esto se llama el tiempo de estabilización. Y ahí yo puedo, este es en superficie, en el fondo también está sucediendo lo mismo. 0 tiempo aquí y aquí presión. Entonces es la presión inicial cuando el tiempo es 0. Sube, 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 y en este momento, cuando llegamos a este punto, la presión también se estabiliza. Este valor es lo que se llama el bottom hole pressure estático, si está medido a la profundidad de cualquier valor de presión aquí en este tiempo T1, este valor bottom hole pressure nada más, presión de fondo. Cuando esa presión de fondo se llegue a estabilizar, que justamente coincide con la estabilización en superficie, se dice esta es la presión de fondo en el pozo cerrado en superficie. Y entonces, ¿qué significa? Que todos los fluidos que tengo acá se han estabilizado. Y aquí, ¿qué voy a lograr con esto? Tener el gradiente del gas, el gradiente del petróleo y el gradiente del agua. Porque ya en el pozo, acá, ya en condición, tengo mi Blue Collar, aquí está mi punto baleado, y puedo, cuando ya he logrado aquí en superficie tener mi presión en cabeza estabilizada, en el peor de los casos voy a tener gas, voy a tener petróleo y voy a tener agua. Entonces, cuando hago una prueba de build-up, cuando yo hago un build-up significa pozo cerrado. Y lo primero que estamos aprendiendo es que lo cerramos en cabeza, en superficie. Y cuando hago ese cierre en superficie, ¿qué estoy encontrando? La presión del reservorio y ¿qué más? Los gradientes de los fluidos estáticos. Aquí voy a ver este gas. Si tiene un gradiente del gas que es menor o igual a 0.1 psi por pie, lo que les enseñé en producción 1, es gas. Si tenemos aquí este gradiente del petróleo que va entre 0.25 a 0.4 psi por pie, ¿qué tengo? Petróleo. Y cuando acá tengo un gradiente del agua mayor de 0.433, todo esto es agua. Y entonces, ¿cómo hallamos esos gradientes? Gradiente es el delta de P entre un delta de D.
general. Si yo quiero hallar un gradiente, tomo dos puntos. Por ejemplo, si yo quiero hallar el gradiente en este punto 1 y este punto 2. Aquí va a haber una presión 1, hay una presión 2, un tiempo de 1 y una profundidad de 2. Quiero hallar el gradiente entre el punto 1 y el punto 2. ¿Qué hago? Tomo el delta de P. ¿Qué sería? El delta de P sería P sub 2 menos P sub 1. Y el delta de D sub 2 menos D sub 1. Hago la división. Y este valor lo comparo. Si es menor que punto 1, ¿qué digo? Gas. Si está entre punto 25 y punto 4, petróleo. Si es mayor de punto 433, ¿qué cosa digo? Es agua. Esto, ya puedo borrar aquí. Esto dicho en otra manera es lo siguiente. Ustedes recordarán en papel cartesiano. Si yo ploteo acá en el eje de las X presión y acá 0 el punto D, profundidad, cuando yo tengo una presión en cabeza estabilizada de pozo cerrado, puedo tener tres rectas aquí. Puedo tener una pendiente así. Entonces calculo este gradiente y este gradiente G será igual a este delta de P entre este delta de D. Delta de P y delta de D. Es decir, todos los puntos están alineados y solamente tengo una sola línea de haber ploteado presión con profundidad. Una sola línea. Y entonces, ¿qué digo? Solamente tengo ahí un tipo de fluido. Si está dentro de este valor, digo, tengo puro gas, puedo decir tengo puro petróleo, o digo, tengo pura agua. ¿Se dan cuenta? Para eso sirve el Big Data, para saber qué fluido me produce el reservorio, porque lo que tenga el hueco es lo que viene de dónde, del reservorio. El otro gráfico, pues sucede lo mismo. Aquí tengo D, 0, pero ahora tengo, y esto acá, ojo, la línea, la intersección de la línea, con el punto D, esta es la presión del reservorio. ¿Ya? Por ejemplo, si fuera este gráfico, ¿qué digo? Esta es la presión del reservorio. ¿Y esto qué me significa? Que el nivel de fluido, ¿dónde está? ¿Está en superficie? No, está abajo. ¿Y cuánto es la presión en superficie? 0. Pero el nivel está acá, pero todos los puntos están en la línea recta y entonces en el fondo esta es la presión del reservorio. Acá en mi segundo gráfico, aquí tengo un contacto, una intersección. Aquí tengo una gradiente G1 y una gradiente G2. Este punto que está acá sigue siendo la presión del reservorio. Y en este caso, por ejemplo, si esta figura así, ¿cuánto es la presión en superficie? 0. Y tengo acá, si este G1 fuera gas y este G2 petróleo, esto se llama contacto gas-petróleo. Y todo esto que es de aquí hasta acá es gas, altura de gas, y todo esto que está hasta acá es la altura de petróleo. De tal manera que esta presión en superficie, acá que diga en el fondo, va a ser igual a la presión que tengo en superficie siempre que hemos dicho cualquier bottom hole pressure
es igual a la presión en cabeza más el gradiente del gas por la altura del gas más el gradiente del agua por la altura del agua, del petróleo, más el gradiente del agua por la altura del agua. Esta es la presión a cualquier profundidad. Y cuando yo digo bottom hole pressure static, es esta presión en cabeza, pero estabilizada, más los contactos gradiente de gas por la altura del gas en el contacto, ya, más igual petróleo por H de petróleo más gradiente de agua por H de agua, ya. ¿Por qué? Porque puede darse el tercer caso. Esa fórmula es general del tercer caso que yo pueda tener aquí. Aquí está mi punto D, esta es mi presión, y yo tengo ahora aquí una presión estabilizada es en cabeza. Tengo los puntitos que van aquí así, y otros puntitos que van así, y otros puntitos que van acá. Aquí estaría la presión del reservorio, este sería la gradiente de agua, este sería la gradiente de petróleo, este sería la gradiente de gas. Y este contacto, esto viene a ser H de G, acá el contacto, este es gas, petróleo, este es agua, petróleo, y este vendría a ser el HO. Y todo esto de acá viene a ser el HO. Y esta sería la presión del reservorio, que se calcularía con esta fórmula también. Pero gráficamente la determinamos nosotros con, alargamos, siempre lo vamos a tener la gradiente más pesada abajo. Si yo tengo un pozo que solamente he medido hasta acá, D' es donde está el registrador, y desde aquí he comenzado a tener información, y si me piden la presión del reservorio que está D, lo que hago simplemente es extrapolar esto. O aplicar la fórmula, y aquí el H de agua, que va a ser igual a ¿quién? Al D' menos el contacto de petróleo, esto va a ser H agua, multiplicado por el gradiente de agua. Y con eso hallamos la presión del reservorio. Entonces, esa primera forma se hace, esta prueba se conoce con el nombre de presiones comparadas. Estos datos de presiones con la profundidad las hemos sacado con un registrador, pero haciendo paradas para registrar bien a la profundidad de medición la presión respectiva. Ya, entonces nosotros comenzamos desde el fondo, desde el punto de medición, que hemos dicho, el punto de medición, si yo lo pongo en el punto medio del intervalo, voy a medir ya de frente la presión del reservorio. Pero si lo pongo en otro lugar, es una presión a esa profundidad, no es al reservorio. Y ya tendría que yo hacer mi gráfico y extrapolar. Si tengo acá, extrapolo donde está el punto D y digo, esa es la presión del reservorio. ¿Entendieron? ¿Ah? Está dormido. Bien, eso se llama build-up. Todo lo que he hablado, build-up, cierre a dónde, en superficie. Todo esto mismo, la ventaja que tenemos aquí nosotros en superficie es que vamos mirando esa presión. Y podemos ver, porque esta prueba puede durar 1 hora, 5 horas, 10 horas, 20 horas, años, hasta que la presión se estabilice.
Y esa es la razón por qué los ingenieros de producción no quieren saber para cerrar el pozo, para hallar la presión del reservorio. Porque si cierran el pozo, ¿qué pasa? Se deja de producir. Ese es el pleito entre el ingeniero de producción y el ingeniero de reservorios. El ingeniero de reservorios, a veces, por eso ahora trabajamos en equipo, porque él, para seguir recomendando la perforación de otros pozos, él tiene que saber cuál es el gradiente de reservorio que tiene este pozo, esta formación, y necesitamos para seguir produciendo. Entonces hay que ser comprensible y tratar. Hoy en día, lo que vamos a ver después, esto es, quiero que me entiendan bien, esta prueba PCP nos lleva a que el pozo se tiene que estabilizar, y esa estabilización dura un día, un mes, un año, puede durar. Y entonces, si tú te mandas a ese pozo que está produciendo 300 barriles por día y dices, quiero que me le tomes presión de reservorio, lo vas a cerrar y entonces vas a perder esa producción. Y esa es la razón que dicen, no hay que cerrar. Entonces, como todo tiene solución, muchos investigadores han hecho modelos matemáticos para calcular esta presión del reservorio, ¿ya?, sin tener que cerrar tantas horas el pozo. Quiere decir que solamente yo mido 2-3 horas, veo la presión en superficie, digo, ciérrenme el pozo y tomamos un registro de presión por 5 horas, saquen ese registro y le pasan la data al software y el software te dice, esta es la presión del reservorio. Y entonces ya esa es la medicina para el ingeniero de producción, que ahora no tiene alternativa de decir, no voy a cerrar el pozo, porque lo puede cerrar 6 horas y con esas 6 horas te lo vuelve a poner en producción, pero ya ha determinado la presión del reservorio. Todo eso son software como Muscat, como Hander-Brown, como Standing. Infinidad de gente se ha puesto a saber calcular la presión del reservorio para vender. Un software para determinar presiones de reservorio, $50,000, $80,000. ¿Cuánto cuesta hacer una pruebita? Una pruebita te cuesta por lo menos $20,000, $30,000. ¿Ya? Entonces, compras el software y tienes datos de presión de reservorio, y con una pruebita ya más chiquita, de 5 horas, que te cuesta $500, vas a poder calcular la presión del reservorio. ¿Ah? Buen negocio. Buen negocio. Y ustedes, futuros ingenieros, pueden dedicarse a ese negocio, a tomar presiones de reservorio, y desarrollan un software, y con esa data, o sea, el objetivo es que para tomar la presión del reservorio hay que el pozo cerrarlo el menor tiempo posible. Y hay un tiempo mínimo para poder hacer ese cierre. Porque si ustedes cierran, pueden cerrar 20 horas, ¿ya?, y de repente la información que sale no sirve para nada, porque el pozo todavía no ha entrado a la etapa de estabilización. Entonces, esa es una de las debilidades de cerrar el pozo en superficie. A veces no alcanzamos, porque ¿qué significa cerrar el pozo? Significa que la formación no debe aportar ni una gotita de petróleo al pozo. ¿Y ustedes creen que cuando el pozo lo cerramos y en este tiempo que va dando la presión, la formación sigue aportando? Yo puedo cerrar el pozo en cabeza, pero la formación sigue aportando para que se comprima todo. Y cuando se ha comprimido todo es cuando hemos alcanzado
la presión de cabeza estabilizada. Y entonces ahí recién voy a poder tener información del reservorio. Entonces, la desventaja de una presión, teoría para la tercera práctica, la desventaja de hacer un cierre en superficie es que podemos nosotros cerrar el pozo y no calcular la presión del reservorio porque hemos entrado en una fase de no estabilización. No se ha estabilizado. Otra vez. La desventaja de tener un cierre en superficie es que la presión del reservorio no se puede determinar porque el tiempo no ha sido lo suficiente, por no tener el tiempo suficiente para estabilizar la presión del reservorio. No se estabiliza la presión del reservorio. Y a ese tiempo que no se estabiliza se le llama Achterflug. Achterflug. ¿Por qué se llama Achterflug? Porque se da después que hemos cerrado el pozo. O sea, yo cierro el pozo y la formación sigue produciendo. Quiere decir que es un Achterflug. Achterflug, después del flujo. No copiado. O sea, miren, todo eso cuando yo cierro el pozo, más o menos el pozo está produciendo y me dicen vamos a hacer un build-up. Cerramos acá, colocamos un registrador y tenemos una presión en cabeza inicial. Por lo tanto, aquí en el fondo va a haber también una presión inicial. Se da el cierre y esta presión comienza a crecer. ¿Por qué comienza a crecer? Porque la formación sigue, a pesar que se ha cerrado acá en superficie, sigue aportando fluidos. ¿Hasta dónde aporta fluidos? Hasta que esta presión ha llegado a la presión de estabilización. A todo este tiempo, desde el cierre hasta la presión de estabilización, es lo que se conoce como el Achterflug. O sea, en conclusión, un cierre en superficie genera Achterflug. Necesariamente, cuando yo cierro un pozo en superficie, voy a tener Achterflug. Si el tiempo en que se estabiliza es cortito, el Achterflug es pequeño. Pero si el tiempo demora bastante, tengo un alto Achterflug. Y cuando yo tengo un Achterflug, a veces no puedo analizar la presión del reservorio. La data que tengo no me sirve. ¿Ya? ¿Estamos claros? Bien. Ahora, para resolver el problema del Achterflug, porque ese es un problema, porque cuando yo tengo Achterflug, ya sabemos, no puedo sacar la presión del reservorio. Se hace el caso B, que cierre en el fondo. Para resolver el Achterflug. ¿Qué quiere decir cierre en el fondo? Quiere decir que si nosotros le ponemos un tapón a la formación para que no venga ese fluido que llega hasta la superficie. Y entonces, ¿cómo hacemos? Hacemos esta instalación. Tenemos tubing acá, este es el intervalo. Aquí está el límite de asiento. Bajamos un packer, porque siempre se baja
con un packer para hacer una prueba de build-up. El registrador viene y yo lo coloco en cualquier profundidad. El pozo está abierto. Ahora, si yo quiero hacer el cierre en el fondo, bajo aquí tengo el nipple de asiento y este registrador va a pasar y se va a poner acá. Y aquí vamos a colocar un tapón. Es decir, cuando nosotros vamos a hacer un cierre en el fondo, del nipple de asiento colgamos el registrador. Y encima del nipple de asiento colocamos un tapón. Colocando este tapón acá, ¿qué estamos haciendo? Todo esto prácticamente está cerrado. Apenas yo coloque el tapón, que se cierra, el pozo aquí va a dejar de entregar. Mientras esté sin tapón, sigue entregando. Así esté cerrado arriba. Pero apenas yo le pongo el tapón, todo esto es como si se hubiera cerrado, porque esto está en una distancia pequeña, y entonces el aster flow tiende a disminuir. ¿Cuál es la desventaja de hacer un cierre en el fondo? ¿Qué desventaja tiene? Podemos ver la presión de superficie. ¿Ah? Si acá hay un tapón, no podemos. Solamente estamos a la esperanza que este registrador funcione bien, para que me pueda medir la presión. Esa es la desventaja. Casi la gran mayoría no hace cierres en el fondo. La gran mayoría hace cierres en superficie. No hay cierre en el fondo, salvo casos excepcionales. Salvo casos excepcionales, hacen un cierre en el fondo. Pero les explico para que puedan ustedes saber cómo disminuimos el aster flow haciendo un cierre en el fondo. Ahora, el aster flow tiene que ver mucho con la permeabilidad. Si yo tengo un reservorio de buena permeabilidad, el aster flow va a disminuir, porque rápido se va a cerrar. Pero si la permeabilidad es baja, va a demorar, van a haber tiempos largos de aster flow y no nos van a permitir calcular bien la presión del reservorio. ¿Está claro? Bien. Entonces vamos a hacer un ejercicio de un build-up. A ver. Se ha tomado una prueba PSP. Saben que Live es decir, prueba PSP. Se ha tomado una prueba PSP para determinar la presión del reservorio y los fluidos del reservorio. La formación productiva
se encuentra desde 5.400 a 5.800 pies de la formación. ¿Ya? Y el registro de presiones comparadas es el siguiente. Aquí va presión y aquí va profundidad. Bien, 300 psi a 0 de profundidad, 350 a 1000 pies, 400 a 2000 pies, a 3000 pies, 850, a 4000 pies, 1050, y a 5000 pies, 1200. A ver, esos son los valores de presión que hemos registrado. ¿Cuál es la profundidad de medición? A ver, aquí en este ejercicio. ¿Cuál es la profundidad de medición? ¿Desde dónde he comenzado a medir? ¿Ah? Desde 0 hemos comenzado y hasta dónde hemos terminado. Hasta 5.000. El punto D, ¿a dónde está? Acá a 5.600. Quiere decir que aquí nosotros a 5.600 no podemos, con esta prueba, vamos a tener que extrapolar para encontrar la presión del reservorio, que no se ha puesto a 5.600 por X problemas y solamente hemos comenzado a medir de 5.000 para arriba. Entonces, hacen su gráfico en papel cartesiano. Vamos a ver. Hacen su gráfico desde 0 y siempre colocamos acá el punto D, 5.600, porque allí tenemos que calcular la presión del reservorio en una escala a 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 y ahí 5.600. ¿Ya? Y rango de presión que va desde 0, acá sería 1.000, acá sería 2.000 y acá 3.000. Hasta 2.000 nada más. Bueno, puede ser. En escala cartesiana o papel milimetrado, ese papel milimetrado. Está estudiando, seguro. Bien, y comiencen a plotear profundidad. Aquí se pone profundidad y aquí está la presión. Siempre, si tienen ustedes que calcular más al punto D, la escala de presión le da un poco más, así como yo le he puesto hasta 2.000 o hasta 3.000. ¿Ya? ¿Tú compraste también? Estoy vendiendo. 50 cada uno. 40 años. Ya, a ver, porque quiero ver cómo mueven las manos ahí. El movimiento de manos. Es de Arthur. Hay que tener en cuenta que cuando se toman las medidas de presión y se da la lectura, o sea, esto no es que sale hoy día ya con los memory gate, esos registros memory, ya nos dan directamente la presión a la profundidad. En el siglo pasado había que hacer todo un trabajo porque eran unos resortes y se tenía que calcular por la constante del resorte, todo eso para hallar el valor de presión. Entonces hay datos que a veces no coinciden. Dale, lo ponen en así.
Yo te vi un libro, si está en un libro. Unidad de cero. Cero. Cada cajón. Cero, 500, 20, de aquí. que vaya de acá, ponte, comienza cero. Y para acabar, cada uno que vaya así en 100. 100, 500, 1000. Así es, por lo que vaya de 0, de 100 existe 10 cajoncitos, 100. 10 cajoncitos 1000. O sea, cada uno vale 100, 100, 100, 100. Cuenta todo. ¿Qué 10? Ahora sigue 10, 2000, así va 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. 100 en 100. Casi en 100. Ah, yo de 1000 en 1000. Yo no estaba. Es igual de él. Es igual, claro, todos son iguales. ¿Alcanza? ¿Ves? Son de 2000, creo. Ah, en el cuaderno nomás. Ya no lo quiero de aquí. En el cuaderno nomás. En el cuaderno. ¿Qué fue ahí? Ya están los puntos, a ver cómo están.